Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra el ministro de Transportes, contra Óscar Puente, por el accidente ferroviario de Adamuz, según un auto adelantado por The Objective. La denuncia ha sido presentada por la Asociación Libertad y Justicia y le atribuye delitos de homicidio imprudente, lesiones, prevaricación y omisión del deber de impedir delitos. El juez ha pedido a la Fiscalía que determine si este órgano es competente, dado el aforamiento del ministro Óscar Puente. La Asociación Libertad y Justicia también dirige su denuncia contra directivos de Adif y contra el exministro José Luis Ábalos, al que vinculan con el inicio del proceso de licitación de las obras de la línea donde ocurrió el accidente. Señalan directamente también a su ex asesor Koldo García y sostienen que las adjudicaciones millonarias pudieron verse afectadas por la trama de corrupción que comprometieron la calidad de las obras. El caso llega mientras la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios continúa analizando las posibles causas del accidente que costó la vida a 45 personas. Como saben, el informe preliminar apunta a la rotura de un carril parcialmente renovado con tramos antiguos aún en servicio. La investigación judicial está por ahora en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro, en Córdoba, que recibirá refuerzo ante la magnitud de este caso. Bueno, ayer saltaba la noticia, la Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente. Tranquilos, no lancen ustedes las campanas al vuelo. Lo que ha hecho el juez Piña de la Audiencia Nacional ante la petición de una asociación de que se abrieran diligencias contra Puente, que serían en la Audiencia Nacional, dada la presencia de víctimas de muchas provincias, etcétera, etcétera, lo que ha hecho el juez es, acusar recibo de la presentación de la denuncia y pedirle a la Fiscalía que se pronuncie. ¿Tengo competencia yo para estudiar esto? Y la Fiscalía responderá que no. Y no responderá que no porque dependa de Pedro Sánchez. No, responderá que no porque no es competencia de la Audiencia Nacional. Por un lado, ya hay una juez investigando los hechos puros y duros. Por el momento no ha imputado a nadie, por el momento está tomando declaración a las víctimas, a la gente implicada, ya veremos más adelante lo que hace. Es una jueza de instrucción normal y corriente del juzgado de un pueblo que se llama Montoro. Y por otro lado, si se quisiera iniciar diligencias contra Puente, pues lo competente sería el Tribunal Supremo, porque Puente es aforado. Por lo tanto, la Audiencia Nacional, digamos que pues acusa recibo de la denuncia y pregunta a la Fiscalía, ¿tengo competencia? Y la Fiscalía responderá no. Primero porque ya hay un juzgado investigando y a la vista de eso pues ya veremos. Y en segundo lugar porque, si se quiere ir más rápido e investigar directamente las implicaciones del gobierno, en este caso de Óscar Puente, pues tiene que ser el Supremo, no la Audiencia Nacional, por ser Puente aforado. Así que pues digamos que, ayer a todos se nos alegró el cuerpo al ver que que se abrían diligencias contra Puente, pero realmente leída la noticia, pues yo creo que no va a ninguna parte. Pero esto es lo que habría que hacer, pero en el Tribunal Supremo. Efectivamente, abrir diligencias contra los implicados. Hay una vía más lenta, que es que la juez de instrucción pues al final diga, pues aquí hay cosas raras, que si la soldadura, que si no sé qué. Por tanto, de aquí parece que pudieran deducirse responsabilidades penales para gente aforada, por tanto paso el caso al Supremo. Esa sería una vía más lenta. Tomar el análisis de los hechos puros y duros, de ahí deducir posibles implicaciones y tal. Y de hecho sería la vía jurídica más garantista. No sé si es la palabra adecuada. Sería la vía jurídica más formal. Luego, pues a la vista de informaciones periodísticas que han ido saliendo, algunas pues bien documentadas, pues se puede deducir que hay implicación potencial
de miembros del gobierno y de altos cargos de distintas empresas y ministerios en lo que ha sido la gestación del accidente y la respuesta posterior de atención a las víctimas, con lo cual se podría directamente en el Supremo iniciar las investigaciones. La primera de las vías, que es que la juez que se encarga del caso pues vaya progresando hasta que diga pues es innegable que hay indicios contra el ministro, pues tiene un problema, y es que el Partido Socialista no es imbécil. Igual que en Catarroja han controlado el asunto, parece que con una juez pues hombre, que no debe de ser muy enemiga del PSOE, pues vamos a ver qué pasa con la juez a la que le ha tocado el caso en Montoro, que en principio pues todo el beneficio de la duda y muy posiblemente sea una juez competente. Pero si eso es así, si es una juez competente, es decir, si no es bizcochable, pues entonces ya se encargarán de tratar de retardar como sea las investigaciones, apurando plazos para entregar informes, entregando informes equivocados. Uy, me perdone, deme otros 3 meses para mandarle el correcto, para ir ganando tiempo y que no eleve nunca hacia el Tribunal Supremo la causa. Entonces, bueno, vamos a ver, pero vamos, el atajo de que sea la Audiencia Nacional no creo que vaya a funcionar. Esto, si hay denuncia, pues es por la vía del Supremo. Bueno, les comentaba antes en un bloque de noticias anterior que Renfe tardó casi 2 horas en constituir una sala de crisis tras el accidente. Escuchen. Tal y como les estamos contando, Renfe tardó casi 2 horas en constituir oficialmente su sala de crisis tras el accidente ferroviario de Adamuz, según el cronograma difundido por el Gobierno. El descarrilamiento se produjo concretamente a las 19:43, a las 7:43, pero el gabinete de crisis en Atocha no se activó hasta las 8:30 y la sala quedó formalmente constituida a las 9:30, es decir, casi 2 horas después, cuando ya era evidente la magnitud del siniestro que dejó 45 fallecidos. De hecho, la cronología de las primeras horas está generando discrepancias entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, especialmente sobre la llegada de los primeros sanitarios. La Junta de Andalucía afirma que la primera ambulancia llegó a la zona a las 8 de la tarde, mientras que el Ministerio de Transportes sitúa ese primer recurso sanitario a las 20:30, es decir, media hora después. Los primeros guardias civiles llegaron 12 minutos tarde y describieron un escenario caótico, agravado por la falta de información inicial, incluso por desconocerse durante varios minutos la existencia de un segundo tren afectado. Según el balance del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el puesto de mando se instaló a las 10:11, pero no fue hasta las 10:45 cuando Irio confirmó la evacuación total de los pasajeros. El baile de horas ejemplifica el descontrol que hubo inicialmente en el accidente y la necesidad urgente de establecer nuevos protocolos rápidos y eficaces en el caso de este tipo de emergencias. ¡Hombre! Ahí está el Gobierno arañando rincones, a ver si encuentra una manera de echarle la culpa a alguien. Y además en eso la ultraizquierda patria, la izquierda progre, es inclemente. Les da exactamente igual que la víctima propiciatoria sea un miembro del PP, de los más contemporizadores con el PSOE. Ejemplo, Cristina Cifuentes. Anda que Cristina Cifuentes no era progre. Anda que no le bailaba el agua a Ignacio Escolar, por ejemplo. Ay, felicidades por... No me acuerdo si le felicitaba un aniversario de su medio, un premio que se habían autootorgado los progres a su medio o algo por el estilo, pero hay por ahí en Twitter alguna felicitación a Ignacio Escolar. Luego fue el diario de Ignacio Escolar el que asesinó políticamente a Cristina Cifuentes. ¿Por qué? Pues porque en ese momento tocaba. Y si toca... ¿interesa por algún motivo? Da igual que les hayas bailado el agua, te sacrifican sin ningún tipo de problema. Y si pueden hacer eso con Juanma Moreno, por supuesto que lo van a hacer. No va a valer de nada que Juanma Moreno apareciera ahí con cara de unidad institucional desde el primer momento, a estar ahí con los ministros, con María Jesús Montero y Óscar Puente, visitando la zona y haciendo declaraciones de toca unidad, toca unidad, toca unidad.
Como toque echarte la culpa porque no han encontrado a nadie más a quien echarle la culpa, vamos, estás muerto políticamente, querido Juanma Moreno, porque no les importa un bledo si les has sido útil en el pasado o no. La pregunta que se hacen es, en estos momentos nos es útil poder echarle a él la culpa, poder usarle como chivo expiatorio, así que andan ahí ahora rascando a ver, no, la primera ambulancia, que depende de la Junta, tardó media hora más de lo que dice la Junta. En fin, ¿qué quieren que les diga? Yo cuando veo que la izquierda progre mata políticamente a algún pepero de los filoprogres, pues lejos de escandalizarme, digo, pues mira, macho, te lo mereces. Me alegro, porque cuando tú les bailabas el agua a estos canallas, lo que estabas haciendo es dejar tirados a tus electores. Estabas otorgando la superioridad moral al enemigo. Así que si ahora te fusilan políticamente al amanecer, pues me importa un soberano bledo. El caso, Renfe tardó casi 2 horas en constituir una sala de crisis. O sea, se choca un tren de Renfe. Hay 35 muertos. Los otros 10 son del Lirio. Y tardan casi 2 horas. ¿Dónde estaban los de Renfe que no constituían la sala de crisis? ¿Estaría alguno de ellos en el Ventorro? Tenemos que preguntar a la lista de asistentes ese día al restaurante El Ventorro. ¿O estarían en algún otro restaurante? ¿Estaría alguno de ellos con alguna persona de sexo opuesto? Y por tanto podemos tratar de sugerir que es que estaban ahí, en fin, haciendo las cosas que suelen hacer entre sí las personas de sexo opuesto. ¿Dónde estaban los de Renfe que tenían que constituir la sala de crisis para no reunirse en 2 horas? Digo, porque como a Amazon hay una jueza que le está preguntando a ver si se tomó un chupito o 2 chupitos. Pues, ¿cuántos chupitos se tomaron los de Renfe en esas 2 horas que tardaron en constituir la sala de crisis después de que se produjera un accidente en el que murieron 35 personas en un Albia? En fin, mientras tanto en el País Vasco no solo nos roba el gobierno vasco a los españoles con la anuencia de los sucesivos gobiernos centrales, sino que encima ni les da para comprar vacunas en condiciones. Escuchen, porque esto es tremendo. Bebés vacunados con vacunas caducadas. El Servicio Vasco de Salud ha reconocido que más de 200 bebés han recibido por error dosis de vacunas caducadas. Concretamente, 253 bebés han estado desprotegidos durante semanas frente a 6 graves infecciones. Y es que este es el caso de la típica vacuna 6 en 1 que se pone en el primer año de vida contra enfermedades como la difteria, el tétanos o la polio. Las vacunas fueron suministradas por la farmacéutica norteamericana MSD y fueron colocadas en el pasado mes de diciembre, pese a que habían caducado en octubre. Los niños afectados pertenecen a casi todas las áreas sanitarias del País Vasco. El gobierno vasco niega efectos adversos, pero en casi todos los casos habrá que repetir la vacuna para ponerla correcta y garantizar así la eficacia. O sea, el gobierno central nos saquea como nunca. Estamos en récord de recaudación de impuestos. Por supuesto, la gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, ¿no? Dentro de lo que es el saqueo generalizado, si hay una región que tiene más impuestos que las demás, es el País Vasco. Que entre los impuestos, que se los quedan ellos todo, más la estafa del cupo, que nos estafan miles y miles de millones de euros al año a los restantes españoles, tienen tanto dinero que hasta regalan a inmigrantes indocumentados sin el más mínimo control. Ya hemos visto más de un caso y más de 2 en el País Vasco, de tíos que viven en Francia y cobran ayudas sociales en el País Vasco, tíos que viven en Inglaterra y cobran hasta 10.000 euros al mes en ayudas sociales del País Vasco. O sea, unas cosas dantescas, porque como les sobra el dinero de tanto que nos roban a los demás, pues entonces, ¿para qué controlar? Pero eso sí, para regalar a inmigrantes indocumentados y ese tipo de cosas, sí, porque seguro que hay ONGs poniendo el cazo. Pero para dar vacunas en condiciones a los niños,
o para vigilar que las que se les den estén en condiciones, para eso no hay dinero. ¿Ven ustedes el efecto de la corrupción institucionalizada y de la falta de controles institucionales? Pues que al final, ¿a dónde va el dinero? A los bolsillos privados de los políticos, a redes clientelares y de golfos diversos, muchas de ellos agrupados en las denominadas ONGs, y a colocar amiguetes. Y al final, pues no sé, seguro que nos ponemos a rascar y resulta que es que el tío que tenía que haber visto si las vacunas funcionaban o no, pues era algún tío con alguna relación con el PNV que han colocado ahí por ser, yo que sé, el hijo, el sobrino, la amante, la pilingui de alguno del PNV. No sé, imagino. Porque creo que alguien, en fin, con un poquito de sentido común y de cabeza no habría permitido que se administren vacunas caducadas a bebés. No porque esas vacunas en sí representaran un riesgo de salud, es decir, no eran tóxicas, sino porque has dejado a bebés desprotegidos durante meses frente a 6 tipos de infecciones particularmente graves. ¿Se habrá contagiado algún bebé en ese tiempo de alguna de esas infecciones después de administrarle una vacuna que no servía para nada? Pues no lo sé. Habrá que ver a qué bebés se han vacunado con esas vacunas caducadas por parte del gobierno vasco. Bueno, y hablando de enfermedades, España acaba de perder su estatus de país libre de sarampión. Gracias por importar sarampión desde Marruecos, queridos políticos. Como les contamos, seguimos hablando de sanidad porque España ha dejado de ser un país libre de sarampión, un estatus que logró en el año 2017 gracias a la cobertura vacunal. Sin embargo, en los últimos años han aumentado los casos por la llegada de personas no vacunadas, fundamentalmente desde África, desde el Magreb, motivo por el que la Organización Mundial de la Salud ha retirado a España la catalogación de país libre de este patógeno ante el repunte de casos de sarampión en nuestro país. Cuando se produce la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero del año pasado, pues puso al frente del Ministerio de Sanidad a un tío poco pirado, que es el Kennedy que en algunas cosas pues tiene mucha razón, por ejemplo en lo de tratar de meter mano a todo lo que son aditivos alimentarios, tratar de invertir o modificar las normas que regulan determinadas cosas, determinadas prácticas en el mercado alimentario. Basta con ver cómo está Estados Unidos en cuanto a obesidad y comparar con España. Algo falla en Estados Unidos y efectivamente habrá que meter mano. Tiene razón en algunas otras cosas, como en algunas críticas a las empresas farmacéuticas. En otras yo creo que se pasa de pirao. Y aprovechando que en otras se pasa de pirao, pues claro, parecía un flanco muy débil de Trump cuando Trump llega a la Casa Blanca. Así que, pues, el deporte era atizarle. Fíjate a quién ha puesto, no sé qué, no sé cuántos. Es un tío que ante las vacunas sus declaraciones son como poco ambiguas y patatín, patatán. Y entonces resulta que empieza a verse en Estados Unidos, bueno, sacan unas estadísticas. Miren, los casos de sarampión en Estados Unidos están creciendo por el antivacunas este. Claro, era una afirmación, pues hombre, un poco estúpida, porque si acaba de llegar, no van a crecer los casos de sarampión, opine lo que opine de las vacunas, porque todavía no ha dado tiempo a que la gente no se vacune y como consecuencia se coja sarampión. O sea que era algo que tenía que venir de antes. Y claro, ya viendo de dónde venía, resulta que es que se estaba importando con la inmigración ilegal procedente de México, pues un huevo de casos de sarampión. Es decir, no era por las opiniones del Kennedy que trabaja como ministro de Sanidad de Trump. Era porque la inmigración ilegal había devuelto al país unos casos de sarampión pues que estaban controlados. Bueno, pues en España nos ha pasado 3/4 de lo mismo. España estaba libre de sarampión, tenía el estatus de país libre de sarampión en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud,
y acabamos de perderlo, gracias a que estamos importando del sur gente porque no fue vacunada, como aquí sí son vacunados los niños contra el sarampión. Muchísimas gracias, queridos políticos, por abrir nuestro país a nuevas enfermedades. ¿Quién quiere vivir una vida, en fin, aburrida? Mucho mejor volver a la época donde la mitad de los niños morían antes de llegar a los 5 años, ¿verdad? Más entretenido, vitalmente. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que son las consecuencias de los procesos migratorios descontrolados? Pues, por ejemplo, el hecho de que empiezas a importar enfermedades tropicales, sarampión. Por cierto, ayer algunos cretinos en las redes: esto es consecuencia de los antivacunas. No, bobo. Igual que lo de Estados Unidos no era consecuencia de que el Kennedy tenga ideas peregrinas en algunas cosas. No, consecuencia de la inmigración. En fin. ¿Y ahora qué va a pasar con la inmigración? Como no tenemos bastantes problemas, ahora la Unión Europea... ¿Han escuchado ustedes lo del acuerdo comercial con India? Que por supuesto, pues saldremos palmando los españoles, no les quepa duda. Si Ursula von der Leyen quiere hacer un acuerdo comercial con India, pues básicamente puede haber 3 objetivos. 1, beneficiar a China. 2, beneficiar a Rusia. 3, beneficiar a Alemania. Los paganinis en cualquiera de los casos seremos nosotros. Pero además hay un aspecto de ese acuerdo con India muy interesante, y es que vamos a empezar a importar cientos de miles de indios. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias contándoles que la Unión Europea e India han cerrado un acuerdo de libre comercio y de libre circulación histórico que crea un mercado potencial de 2.000 millones de consumidores. Ursula von der Leyen ha insistido en que este acuerdo entre Europa e India une a la segunda y a la cuarta economía del mundo, lo que además fomentará la entrada de estudiantes y de trabajadores indios en Europa. Además, desde la Comisión Europea han anunciado que abrirán en la India varias oficinas para facilitar su movilización y agilizar los trámites para incrementar el comercio y así abrir nuevas oportunidades para las empresas europeas en un mercado que califican de enorme potencial, según Ursula von der Leyen. No obstante, este acuerdo aún no ha entrado en vigor. Es necesaria una revisión jurídica y la ratificación institucional, por lo que podría entrar en vigor en el segundo semestre de 2026. Una de las cosas que ha hecho Trump en el tema migratorio ha sido poner fin al fraude de las visas H1B1. Y dirán ustedes, ¿qué narices son las visas H1B1? Pues las visas H1B1 son las visas, los visados, los permisos de entrada que se concedían a personal técnico cualificado, con un razonamiento que en principio, parece bastante sólido. Está bien esto de no importar millones de trabajadores indocumentados, pero hace falta importar mano de obra cualificada. La India y otros países asiáticos hay buenos ingenieros, hay gente que puede aportar a nuestro sector tecnológico, así que sacamos un visado especial, el H1B1, para que las empresas tecnológicas lo utilicen para saltarse las prohibiciones migratorias y traer directamente gente técnicamente cualificada. Lo que está haciendo Ursula von der Leyen, lo que nos está diciendo que quiere hacer. ¿Saben por qué Donald Trump se ha cargado ese sistema? Bueno, no se lo ha cargado. Lo que ha dicho es que las empresas que quieran utilizar ese tipo de mecanismo tienen que pagar una pasta, me parece que son $5.000 o $10.000 por cada tío que traigan. ¿Por qué? Pues porque resulta que las empresas tecnológicas americanas, y algunas no tecnológicas, pero que se disfrazaban de tecnológicas para poder usar el mecanismo, se dedicaban a lo siguiente: a traer miles de trabajadores de la India, contratados a 3 pesetas, para sustituir a los ingenieros y desarrolladores americanos. Y ponía a Donald Trump, cuando se ha cargado este sistema, cuando ha puesto restricciones a este sistema, ponía algunos ejemplos sangrantes. Por ejemplo, pues alguna empresa que se había traído a 7.000 indios pagándoles la tercera parte de lo que pagaba a sus ingenieros americanos, y a continuación había puesto a 10.000 ingenieros americanos en la calle. Es decir,
se usaba ese mecanismo para abaratar los precios, los salarios dentro de un sector, el tecnológico, donde la gente cobra salarios, hombre, un poquito mayores a la media. Es decir, de nuevo, era una manera de usar inmigración masiva para que las empresas abaraten el precio del trabajo. Ya se había abaratado el precio de los trabajos no cualificados con una avalancha de inmigrantes no cualificados, y de lo que se trataba ahora era de abaratar el precio del trabajo en los sectores cualificados, y para eso, pues eso, sacaron la visa H1B1 y llegó Trump y dijo, se acabó el fraude. Y a partir de ahora, tío, que se quiera traer a un indio a trabajar aquí en Estados Unidos en el sector de las tecnologías de la información, pone, me parece son $5.000 sobre la mesa de entrada. Con lo cual, bueno, pues ya tienes ahí una barrerita. Y ya no es tan sencillo eso de traerse indios a sustituir a los ingenieros americanos. Y aparte acababa con el fraude de quienes decían, no, me traigo a través de la visa H1B1 ingenieros indios, y luego lo que se traían era indios a trabajar de camareros, simplemente fingiendo ser empresa tecnológica que traía indios bien formados. Mentira todo. ¿Qué está diciendo Ursula von der Leyen? ¿Que ahora va a traer aquí a indios a Europa a punta pala para bajar los sueldos de los ingenieros europeos que cobran mucho? ¿De la gente que trabaja en los sectores más productivos? ¿Va a abrir esa vía para que haya fraude y entonces se pueda traer indios fingiendo que son ingenieros para poder utilizarlos, yo qué sé, de camareros? ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? O sea, cuando Trump pone fin al fraude, llega Ursula von der Leyen y abre la puerta al mismo fraude de las visas H1B1. Hay que echar a esta gentuza. Hay que echarlos a la calle. Están destruyendo Europa. Y me da la sensación de que en unos casos es por su misión ideológica china, y en otros casos es simplemente porque están cobrando. Porque hay mordidas de por medio. El caso es que por una cosa o por la otra están destruyendo Europa. La economía europea cada vez peor. La avalancha migratoria cada vez peor. La seguridad en las calles cada vez peor. Y encima quiere ahora abrir la puerta al fraude con la inmigración masiva de personal, entre comillas, cualificado de la India. Ya, personal cualificado. Se nos va a llenar de camareros indios toda Europa occidental. Bueno, vamos con la información del tiempo con la ayuda de don Eric Gutiérrez y después pausa publicitaria y a la tertulia.